Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom Aleichem, queridos hermanas y hermanos en la emuná de nuestro Mashiach Yeshua. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Es un gozo y un privilegio enorme reunirnos una vez más alrededor de la palabra viva de Adonai, nuestro Elohim, para profundizar en la riqueza de su Torah a través de la porción número 15 llamada O, que significa ven. Que Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ilumine nuestras mentes y corazones mientras exploramos estas escrituras. La Parashá Bo, como dijimos que significa ven, puede significar también entra, nos sumerge en el clímax de la confrontación entre Adonai y el faraón de Egipto. Esta porción cubre las últimas 3 plagas devastadoras, las langostas, Gad y la muerte de los primogénitos. Somos testigos de la creciente terquedad de Faraón, contrastada con la obediencia de Moshe y Aarón y la fidelidad de Adonai a su pacto con Abraham, Isaac, Jacob. En medio de estos juicios, Adonai instruye 2 mandamientos fundamentales y además perpetuos para nuestro pueblo Israel. El mandamiento de santificar la luna nueva, Rosh Chodesh en hebreo, el establecimiento del calendario bíblico y lo más crucial, la celebración de Pesach, la Pascua. Se dan instrucciones detalladas sobre el cordero pascual, su selección, su sacrificio, la aplicación de su sangre en los postes de las puertas y además de los dinteles, y la comida apresurada con matzá, que es el pan sin levadura, y maror, que son hierbas amargas. Finalmente, la parashá culmina con la 10ª plaga, la liberación dramática de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, y el mandamiento de consagrar o redimir a los primogénitos. En un contexto histórico, nos encontramos en un punto de inflexión. Siglos de esclavitud están a punto de terminar. El poder de los dioses egipcios ha sido sistemáticamente desacreditado y humillado por el único Adonai verdadero, Elohim Tsevaot, nuestro Elohim ejército. Egipto, la superpotencia mundial de la época, está siendo quebrantada espiritualmente. Esta es la hora de la redención. Es el momento en que Adonai interviene de manera decisiva para liberar a su pueblo elegido, pero no por sus méritos, sino por su fidelidad al pacto y su soberano propósito. Desde la perspectiva del Brit Hadashah, la porción Bo resume poderosamente con la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Las plagas demuestran el juicio justo de Elohim sobre el pecado y la rebelión, un juicio del cual Yeshua nos libra. Más específicamente, Pesach es el prototipo profético supremo del sacrificio. Él es nuestro Cordero Pascual, como dice Corintios 5:7, cuya sangre derramada nos protege del juicio divino y nos libera de la esclavitud del pecado. El éxodo de Egipto prefigura nuestra propia liberación espiritual a través de la emuná en él, saliendo de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Como está escrito en 1 de Pedro 9. La consagración de los primogénitos apunta ineludiblemente a Yeshua como el primogénito de toda la creación y el primogénito de entre los muertos, a través de quien nosotros también somos consagrados a Adonai. ¿Bien? Hermanos amados, como lo hacemos semanalmente en esta idea llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua Mashiach. Buen momento para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano su cuaderno de apuntes y sus escrituras, para que juntos emprendamos esta hermosa lectura de esta porción, la leamos, la escudriñemos y reflexionemos. Amén. Bien, entonces vamos
directamente a la Torah. Vamos a leer los versículos, el versículo 10:1. Entonces, ven ustedes, la porción Bo significa ven. La base bíblica está en Éxodo 10:1 hasta capítulo 13, verso 10. El versículo nos dice entonces Adonai dijo a Moshe, ven a Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a sus siervos de corazón endurecido, para mostrar estas señales mías en medio. ¿Ven? Bien, ¿qué vemos acá? Vemos que Adonai revela su propósito soberano detrás de la terquedad de Faraón, ¿verdad? No es simplemente un auto de juicio, sino una oportunidad pedagógica divina para manifestar su poder incomparable, ¿verdad? Pero no solo ante Egipto, sino también para que las futuras generaciones de Israel conozcan y recuerden sus obras. El endurecimiento tanto una consecuencia de la propia elección de Faraón como una acción soberana de Elohim para llevar a cabo su plan redentor. Este versículo, mis amados hermanos, resuena con la enseñanza de Rab Shaul, del apóstol Pablo, en Romanos 9, 17 y 18, que dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Entonces, Shaul usa el ejemplo de Faraón para ilustrar la soberanía absoluta de Adonai en la elección y en el juicio, afirmando que incluso la resistencia humana sirve a los propósitos últimos de Adonai para su gloria y la revelación de su plan. Este pasaje nos confronta con la tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Revela a un Adonai que está en control absoluto de la historia, utilizando incluso la maldad y la resistencia para manifestar su poder y misericordia redentora, ¿verdad? Nos recuerda también que los propósitos de nuestro Abacadosh prevalecerán y su nombre será glorificado. Shemot 10, 7 al 9. Dice entonces, y los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo ha de sernos este hombre un impedimento? Deja que vayan esos hombres y sirvan a Adonai, su Elohei. ¿Acaso no sabes todavía que, en caso contrario, Egipto será destruido? Sí, que Moshe y Aarón fueron traídos a Faraón otra vez y él les dijo a ellos, vayan, adoren a Adonai su Elohim, pero ¿quién exactamente irá? Moshe respondió, nosotros iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas, e iremos con nuestras manadas y rebaños, porque tenemos que celebrar fiesta para. Entonces, ante el intento de Faraón de negociar una liberación parcial, ¿verdad? Permitiendo solo los hombres ir a adorar, Moshe se mantiene firme, ¿no? La adoración y el servicio, hermanos, a Adonai no son negociables ni son divisibles, ¿verdad? Involucran a toda la comunidad, de todas las edades y todos sus recursos, representados acá también por el ganado, ¿verdad? Entonces, es una declaración de pertenencia total a Adonai. Esta demanda de inclusión total prefigura, mis hermanos, la naturaleza de la comunidad de creyentes en Yeshua. En él no hay divisiones que excluyan, ¿verdad? Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, ¿verdad? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros, dice, somos uno en el Mashiach Yeshua. ¿Ven? Además, la idea de ir con todo resuena con el llamado a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai, que es nuestro culto racional, como está escrito en Romanos 12:1. No podemos servir a Yud-Hei Vav-Hei a medias, ¿verdad, hermanos? Adonai desea la adoración y el servicio de todo nuestro ser y de toda nuestra comunidad.
La redención que Él ofrece es completa y llama a una respuesta de entrega total. No podemos fragmentar nuestra emuná porque debe impregnar cada aspecto de nuestra vida y de nuestra familia. Amén. Shemot 10, 12, 14. Dice, Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que las langostas invadan la tierra de Egipto, y coman toda planta que el granizo dejó. Moshe extendió su mano con su vara sobre la tierra de Egipto, y Adonai causó un viento del este que soplara sobre la tierra todo el día y toda la noche, y en la mañana el viento del este trajo las langostas fueron por toda la tierra de Egipto y se asentaron por todo el territorio de Egipto. Fue una invasión más severa que jamás habrá habido otra vez. ¿Ven? Estos versos, hermanos amados, describen la severidad sin precedentes, la verdad, de la octava plaga, las langostas. Un fenómeno natural temido, son magnificadas a una escala sobrenatural, devastando lo que el granizo había dejado. Es un juicio que ataca la fuente misma de la vida y la prosperidad egipcia, su agricultura. Demuestra esto la autoridad que tiene Adonai sobre toda la creación. La descripción de plagas devastadoras y sin precedentes nos recuerda las advertencias sobre los juicios del fin de los tiempos descritos en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 9, versos del 1 al 11, donde aparecen langostas simbólicas asociadas con el juicio divino, ¿verdad? De hecho, Yeshua mismo advirtió sobre pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares como señales de los últimos días, ¿verdad? Esto lo leemos en Mateo 24:7. Estas plagas en Egipto son un anticipo del juicio final sobre un mundo que rechaza el Jebapei. Adonai tiene poder absoluto sobre la naturaleza y puede usarla como instrumento de juicio, ¿verdad? Su juicio es real, severo y apunta a la necesidad de arrepentimiento. Nos recuerda que la seguridad y provisión que el mundo ofrece son de verdad frágiles, hermanos. Nuestra única seguridad verdadera es estar en Él. Amén. Shemot 10, 21, 20. La plaga de las tinieblas. Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto, oscuridad tan densa que puede ser sentida. Moshe extendió su mano hacia el cielo y hubo oscuridad densa en la tierra de Egipto, completa por 3 días. La gente no se podía ver una a la otra y nadie fue a ningún sitio por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. La novena plaga, hermanos, la oscuridad, fue única. No era simplemente ausencia de luz solar. Era una oscuridad palpable, sobrenatural que paralizaba a los egipcios. Crucialmente, mientras Egipto estaba sumido en esta oscuridad aterradora, Goshen, donde vivían los israelitas, luz. Esta distinción subraya la protección y el favor divino sobre su pueblo, ¿verdad? Este contraste entre oscuridad y luz es un tema central en el Brit Hadash. Central, mis hermanos. Yeshua declaró en Yohanan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. ¿Bien? Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos recuerda que fuimos rescatados, ¿verdad?, de la
potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo, como leemos en Colosenses 1:3, y que ahora somos hijos de la luz, como nos dice Efesios 5:8, ¿verdad? La luz de Goshen prefigura, mis amados hermanos, la luz espiritual y la verdad que los creyentes en Yeshua poseen en medio de un mundo espiritualmente oscuro. Adonai, hermanos, hace una clara distinción entre aquellos que le pertenecen y aquellos que lo rechazan, en medio del juicio y la confusión del mundo. Él provee luz, guía y protección a su pueblo. La oscuridad representa la ausencia de Adonai, el juicio y la desesperación. La luz representa su presencia, salvación y esperanza. Shemot 10, 24, 20. Faraón mandó a llamar a Moshe y a Aarón y dijo: Ve y adora, solo deja tus ganados y rebaños detrás, tus niños pueden ir contigo. Moshe respondió también: Tienes que ocuparte de darnos los sacrificios y las ofrendas de ascensión para que podamos sacrificar para Adonai, nuestro Elohim. Nuestros animales de cría irán con nosotros, ni una sola pezuña será dejada atrás, porque debemos escoger algunos de ellos para adorar a Adonai, nuestro Elohim, y no sabemos cuáles necesitaremos para adorar a Adonai hasta que lleguemos allí. Entonces vemos acá que, afectado por la plaga de oscuridad, Faraón intenta otro compromiso, ¿verdad? Ahora permite que la gente vaya, pero quiere retener el ganado, que representaba la riqueza y los medios para los sacrificios, ¿verdad? Este es un último intento de mantener control y, digamos que, limitar la libertad y la adoración de Israel. La respuesta de Moshe, como hemos leído en el 26, cuando dice que ni una pezuña quedará, refleja, mis hermanos, la demanda de entrega total que Yeshua requiere de sus seguidores, ¿verdad? Él dijo, Lucas 14:3, así pues nos dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, no podemos seguir a Yeshua reteniendo áreas de nuestra vida o recursos para nosotros mismos. El servicio a Adonai demanda todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿verdad? El servicio a Adonai no admite compromisos que limiten nuestra entrega a su señorío. El enemigo siempre va a intentar negociar buscando que retengamos algo bajo nuestra. La verdadera libertad y adoración requiere una rendición completa a la voluntad de Yud-Heh. ¿Ven? Shemot 11 del 1 al 3. Adonai dijo a Moshe: Aún yo traeré una plaga más sobre Faraón y Egipto, y después de eso, él los dejará irse de aquí. Cuando él los deje salir, él los echará completamente. Ahora di al pueblo que todo hombre pedirá a su vecino y a toda mujer a su vecina joyas de oro y plata. Adonai hizo que los egipcios estuvieran dispuestos favorablemente hacia el pueblo. Además, Moshe era respetado por los sirvientes de Faraón y el pueblo como un gran hombre en la tierra de Egipto. Justo antes de la plaga final, en un giro sorprendente, es verdad, Adonai influye en los egipcios para que vean a los israelitas. Esto preparará el camino para que les den voluntariamente objetos de valor al salir. También destaca el crecimiento de la estatura de Moshe como líder respetado incluso por sus adversarios, ¿verdad? Este favor divino, mis hermanos de la oposición, recuerda cómo los primeros creyentes en Yeshua tenían favor con todo el pueblo, como leemos en Hechos 2:47, incluso
mientras proclamaban un mensaje desafiante, ¿verdad? Proverbios 16:7 nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Adonai, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Ven? Aunque el favor del mundo no es el objetivo, Adonai puede soberanamente otorgarlo para cumplir sus propósitos y facilitar la misión de su pueblo. Adonai, mis hermanos, puede obrar en los corazones, ¿no es verdad? De maneras inesperadas, incluso en los de aquellos que no le conocen o se oponen a él, para bendecir a su pueblo y cumplir su plan. Hay gente así, ¿verdad? Pero su favor no depende de las circunstancias externas, sino de su propósito soberano. Eso es lo más importante, hermano, ¿verdad? Shemot 11, 4, 5. Moshe dijo, aquí está lo que Adonai dice. Cerca de la medianoche, yo saldré y todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito de Faraón sentado en el trono, hasta el primogénito de esclava en el molino, y todos los primogénitos de los animales de cría. ¿Bien? Entonces, acá vemos que Moshe anuncia la 10ª y más terrible plaga, ¿verdad? La muerte de todos los primogénitos, sin distinción de clase social y hasta de los animales, como hemos leído, ¿verdad? El primogénito representaba la continuación, la fuerza y la herencia de la familia y también, por supuesto, este golpe atacaba el futuro mismo de Egipto y era una medida por medida, ¿verdad? En hebreo sería midá, que ñajet midá, por el asesinato de niños hebreos. Este juicio, mis hermanos, sobre el primogénito subraya la seriedad del pecado y su consecuencia, es decir, la muerte, como nos dice Romanos 6:3, ¿verdad? Pero también magnifica la gracia y la redención. Este contraste, mis hermanos, con la muerte del primogénito egipcio, contrasta notablemente, ¿verdad? Adonai, hermanos amados, provee un camino de salvación para su a través del Cordero Pascual, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, apunta, se dan cuenta, directamente a Yeshua, el primogénito de Adonai, como dice Yohanan 3:16, que murió en nuestro lugar, ¿verdad? Para que nosotros, los que creamos, seamos librados de la muerte espiritual y adoptados como hijos de Elohim, coherederos con él, ¿verdad? Como nos dice y está escrito en Romanos 8:16-17. El juicio de Adonai, amados, es justo, preciso y universal sobre el pecado no cubierto. Sin embargo, su corazón es proveer un medio de escape, ¿verdad? La muerte del primogénito revela el alto costo del pecado y la profundidad del amor incondicional. Hay, ¿verdad?, al proveernos a través de su sacrificio, en el sacrificio supremo, su propio Hijo, Yeshua Hamashiach, ¿verdad? ¿Ven? Shemot 12:3. Del 3 al y dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, cada familia tomará un Ishe, un hombre cordero, conforme a su casa paterna, uno por cada familia, excepto si la familia es muy pequeña, para un cordero entero. Entonces él y su vecino, el vecino del lado, compartirán uno, dividiéndolo en la porción al número de almas completándolo. El cordero será un macho sin defecto en su primer año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la Cajal, asamblea de los hijos de Israel, lo matará entre las dos tardes. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes
y en el dintel de la puerta de entrada de la casa en donde lo coman. Esa noche comerán la carnaza. Fuego la comerán con matzá y maror. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos. Nada quede hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. Aquí está cómo han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano. Y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesaj, por alto paso, de Adonai. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ambos, hombres y animales, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Adonai. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Egipto, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. ¿Ven? Hermanos amados, este es el corazón de la instrucción de Pesaj. La sangre del cordero sacrificado, aplicada en los postes y dinteles, era la señal visible que protegería, ¿verdad?, a los habitantes de la casa. Es decir, no era la piedad de la familia ni sus obras, sino la presencia de la sangre lo que garantizaba la salvación. La palabra Pesaj significa pasar por encima, pasar por alto, sacar, proteger. Entonces, este es uno de los tipos más claros y poderosos de Yeshua en el Tanaj. Es el corazón, ¿verdad? No era la piedad de la familia, como dijimos. La palabra pesa, como también les dije, significa pasar por encima, saltar o proteger. Este es uno de los tipos más claros y poderosos de Yeshua en el Tanaj, ¿no es verdad, mis hermanos? Shaul declara explícitamente, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros, como dice 1 Corintios 5:7. Me disculpo por la llamada que sonó en mi teléfono, no la apague, mil disculpas. Kefa, Pedro, escribe que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Yeshua, aplicada por Emuná a los postes de nuestro corazón, nos libra del juicio venidero y nos da vida eterna, como dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La salvación, hermanos amados, es provista por Adonai a través de un sacrificio sustitutorio. La emuná se demuestra en la obediencia al aplicar la provisión divina, ¿sí? Sangre, ¿no es verdad? Es la sangre la que salva, pero no nuestros méritos. Este principio fundamental de la expiación por sangre es central en toda la Escritura y encuentra su cumplimiento final y perfecto en la obra de Yeshua. ¿Ven? Shemot 12:21. Entonces Moshe mandó a llamar a todos los ancianos de los hijos de Israel y dijo: seleccionen y cojan corderos para sus familias y sacrifiquen el cordero de Pesaj. Moshe transmite fielmente las instrucciones divinas a los líderes del pueblo, ¿verdad? Ancianos, quienes a su vez las comunicarían a cada familia. Esto destaca la estructura del liderazgo y la responsabilidad comunitaria en la obediencia. El Pesaj no era un acto individualista, sino familiar, ¿verdad? Y nacional sobre todo. Vemos un paralelo en el liderazgo de la Quejilá, de la comunidad de la iglesia primitiva. Los apóstoles y ancianos eran responsables de enseñar y guiar al pueblo en la verdad y en la práctica del amor.
Emuná, hermanos amados, se vive y se transmite en comunidad, bajo un liderazgo piadoso que es fiel a la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. La obediencia a los mandamientos de Adonai requiere una respuesta coordinada y unida al pueblo de Adonai. La salvación individual nos incorpora a un cuerpo colectivo. ¿Ven? Shemot 12, 26, 27. Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Digan, es el sacrificio del Pesaj, al por alto, Pascua, de Adonai, porque Elohim pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios, pero libró casas. Los hijos de Israel inclinaron su cabeza y adoraron. ¿Bien? Adonai, mis hermanos, establece Pesaj no solo como un evento único, sino como una conmemoración perpetua. Parte integral de esta observancia es la enseñanza a las generaciones futuras. Los hijos preguntarían por el significado del ritual, brindando la oportunidad de relatar la historia de la redención de Adonai, ¿verdad? La respuesta del pueblo es la adoración y la obediencia. Se lee en el versículo 20. Este mandato de enseñar a los hijos resuena, hermanos amados, con la instrucción del Shema, ¿verdad? Está en Devarim 6 del 4 al 7. Y se refleja en el mandamiento de Yeshua de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, ¿verdad? Eso está escrito en Mateo 28, 19 y 20. La memoria de los actos redentores de Adonai es esencial para mantener viva la emuná y la identidad del pueblo de Yud-Heh-Vav-Heh. Tenemos la responsabilidad sagrada de transmitir esta historia de salvación, centrada, mis hermanos, ahora en Yeshua, ¿verdad? A la próxima generación. La comprensión de la redención debe conducir a la adoración y a la obediencia. ¿Ven? Shemot 12, 29. A la medianoche, Adonai mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón sentado en el trono hasta el primogénito del prisionero en la mazamorra y todo primogénito de los animales. Y vemos que la advertencia se cumple con una precisión aterradora, ¿verdad? A la hora señalada, el juicio de Adonai cae sobre él. La universalidad del golpe, si desde el palacio hasta la mazamorra, como dice el versículo, demuestra la imparcialidad del juicio divino y rompe finalmente la resistencia de Faraón. El clamor en Egipto es inmenso. La medianoche, como momento de intervención divina, aparece nuevamente en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibir. Esto, mis hermanos, sugiere que el retorno de Yeshua y el juicio final pueden ser repentinos e inesperados, ocurriendo en un momento de oscuridad espiritual. También nos recuerda que el juicio de Adonai es seguro y llegará en el tiempo designado. Hermanos amados, Adonai es fiel a su palabra, tanto en sus promesas de salvación como sus advertencias de juicio, ¿verdad? Su juicio es soberano y alcanza a todos los que no están cubiertos por su provisión redentora. Este evento subraya la urgencia de responder a su llamado al arrepentimiento y a la emuná. En Shemot 12:40. Al cabo de 430 años al día, todas las divisiones de Adonai dejaron la tierra. Hermanos amados, este versículo marca el cumplimiento exacto de la profecía dada a Abraham siglos antes, que leímos en Bereshit 15, 13, 14. Destaca la precisión de tiempo de Adonai, ¿verdad? También describe a Israel no como una turba de esclavos fugitivos, sino como las huestes, un ejército organizado saliendo
bajo su estandarte. Saúl, el apóstol Pablo, habla de la venida de Yeshua que está ocurriendo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos dice en Gálatas 4:4, subrayando que el plan de redención de Adonai se desarrolla según su cronograma perfecto. La imagen de Israel como huestes conecta con la descripción de los creyentes como soldados de Mashiach, equipados con la armadura de Adonai para luchar en la batalla espiritual descrita en Efesios 6, 10, 18, ¿verdad? Entonces nuestra redención en Yeshua nos enrola en su ejército. Adonai, mis hermanos, es el Adón del tiempo y de la historia. Sus planes se cumplen con precisión infalible. La redención no es solo un escape, sino un llamado al servicio y a la guerra espiritual como parte del ejército de Yud-Heh-Vav-Heh. Somos librados para servirle y avanzar en su reino, ¿verdad? Continuemos. Shemot 13, 1 y 2. Adonai dijo a Moshe: aparta para mí todos los primogénitos, cualquiera que sea primero del vientre entre los hijos de Israel, ambos humanos y animales, me pertenecen a mí. Entonces vemos que inmediatamente después de la redención, Adonai establece el principio de la consagración del primogénito, ¿verdad? Como los primogénitos de Israel fueron perdonados mientras los de Egipto murieron, ahora pertenecen a Adonai de una manera muy especial, ¿verdad? Debían ser dedicados a él, es decir, los humanos serían redimidos, rescatados, los animales aptos sacrificados, los no aptos redimidos o muertos, ¿verdad? Es un acto de reconocimiento de que toda vida pertenece a Yud-Heh-Vav y la vida preservada le debe servir. ¿Bien? Yeshua mismo, como primogénito de Miriam, ¿ya?, fue presentado en el templo según esta ley, ¿verdad? Vean esto en Lucas 2, 22, 24. Más profundamente, Yeshua es llamado el primogénito de toda creación, como nos dice Colosenses 15, y además el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1, 18 y Apocalipsis 5. Yeshua, Él es el primogénito supremo, consagrado a Adonai, a través de quien nosotros también somos, mis hermanos, consagrados. Como creyentes somos llamados a presentarnos, como dice Romanos 6:13, a Adonai como vivos entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia, y a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai, como dice Romanos 12:1. Además somos su primicia, como está escrito en Santiago 1:18, ¿verdad? La redención de Adonai, mis hermanos, exige una respuesta de consagración. Reconocemos su señorío sobre nuestras vidas al dedicarle lo primero y lo mejor. Yeshua, mis hermanos amados, como el primogénito perfecto, cumplió esta demanda por nosotros y nos capacita para vivir vidas consagradas a través de su ruta. 13, 6, 9. Por 7 días comerán matzá, y el séptimo día será una fiesta para Adonai. Matzá se comerá por todos los 7 días, y Hametz ni ningún agente leudante serán vistos con ustedes por todo su territorio. En ese día dirán a su hijo: es a causa de lo que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto. El verso 9 nos dice: además le servirá como una señal en su mano y como recordatorio a sus ojos, para que la Torah de Adonai pueda estar en sus labios, porque con mano poderosa Adonai los sacó de la tierra de... ¿Ven? Los amados, este versículo, junto con el verso 16, es una de las bases para la práctica de los series que pequeñas cajas de cuero que contienen pasajes de la Torah y se atan en el brazo y la cabeza durante la oración matutina y simbolizan la necesidad de que la palabra de Adonai guíe nuestras acciones y pensamientos. Decimos guiaciones, nos referimos a las manos,
pensamientos a los ojos y lo que proclamamos. Hermanos, es un llamado a internalizar y vivir la Torah, pero constantemente recordando la redención. Mientras que Yeshua criticó la ostentación hipócrita en el uso de los tefilín en Mateo 23:5, él afirmó el principio subyacente, es decir, amar a Dios con todo corazón, con toda el alma y con toda Mateo 20. El Brit Hadashah, el pacto renovado, habla de la promesa del nuevo pacto, donde la Torah de Adonai será escrita, pero no en pergaminos dentro de cajas, sino en mentes y sobre todo en corazón. Habla en 10, citando a Jeremías 31:33, ¿verdad? El Ruach HaKodesh internaliza la palabra en nosotros, mis hermanos, transformando nuestros pensamientos y acciones desde adentro hacia afuera. La señal externa apunta a la realidad interna deseada por Adonai. Adonai desea que su palabra y sus actos redentores no sean meros recuerdos históricos, ¿verdad?, sino más bien realidades vivas que moldeen cada aspecto de nuestros pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. La verdadera observancia, mis hermanos, va más allá del ritual externo, ¿verdad?, y requiere una transformación interna obrada por su Ruach a través de su palabra. ¿Amén? Hermanos amados, Shavuot no es solo una historia antigua, es palabra viva que nos habla hoy como seguidores de Yeshua HaMashiach y nos da pautas para aplicar en nuestra vida como creyentes en él, ¿verdad? Lo primero que vemos siempre es nuestra emuná, fortaleciendo nuestra confianza en Yeshua. Las plagas, mis hermanos, nos muestran el poder soberano de Adonai sobre toda oposición, natural y espiritual. Ver cómo Él desmanteló el poderío de Egipto nos anima a confiar en que Él es más grande que cualquier Egipto, esclavitud, pecado, dificultad, etc., en nuestras vidas, ¿verdad? Él es, hermanos amados, el Pesaj de nuestra mundo. Meditar en el Cordero cuya sangre protegió a Israel nos lleva a una apreciación más profunda de Yeshua, nuestro Cordero Pascual, ¿verdad? Nuestra emuná, mis amados hermanos, no se basa en nuestros esfuerzos, sino en la eficacia de su sangre derramada. Fortalecemos nuestra emuná al recordar constantemente el costo y el poder de su sangre. La distinción entre Egipto y Goshen, entre la oscuridad y la luz, nos asegura que, aunque vivamos en un mundo caído, estamos bajo la protección y la luz de nuestro Mashiach, ¿verdad? Entonces, confiar en Yeshua es confiar en que Él nos guarda y nos guía, incluso en medio de la confianza, ¿verdad? Obediencia. Debemos vivir los mandamientos por amor y gratitud. La obediencia de Israel al aplicar la sangre y comer el Pesaj, según las instrucciones, fue su acto de fe que activó la promesa de protección. Nuestra obediencia a los mandamientos de Adonai, tal como nos los enseña Yeshua, no es para ganar la salvación, sino la respuesta natural de un corazón redimido. Es la expresión de nuestro amor y gratitud por la liberación que hemos recibido. ¿Ven? El mandato de quitar toda la levadura, toda la hametz, de los hogares durante Pesach es interpretado por Shaul como un llamado a la santidad práctica. Primera de Corintios 5, 7, 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, la obediencia implica un esfuerzo consciente y continuo por purificar nuestras vidas del pecado, es decir, de la levadura, ¿verdad? La consagración del primogénito nos enseña que la redención lleva a la dedicación. Vivir en obediencia significa reconocer que nuestras vidas ya no nos pertenecen. Hemos sido comprados a un precio, ¿verdad? 1 Corintios 6:20.
y ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. También debemos seguir a Yeshua imitando su ejemplo, ¿verdad? Yeshua es nuestro máximo ejemplo de obediencia al Padre, incluso hasta la muerte. Él es el Cordero que se entregó voluntariamente. Seguirle significa estar dispuestos a caminar en obediencia sacrificial, poniendo los intereses del reino y de los demás por encima de los nuestros. El Pesaj se comió apresuradamente, con las sandalias puestas, el bastón en la mano, como leímos en Shemot 11, ¿verdad? Listos para partir. Seguir a Yeshua implica vivir con un sentido de urgencia y de preparación, mis hermanos, entendiendo que somos peregrinos en este mundo, librados de la esclavitud para caminar hacia la tierra prometida, listos para su pronto regreso, ¿verdad? Moshe actuó como mediador fiel, comunicando la palabra de Adonai al pueblo. Yeshua, mis hermanos, es nuestro mediador perfecto. Al seguirle, también somos llamados a ser fieles comunicadores de su mensaje de verdad y de verdad a quienes nos rodean, empezando por nuestras propias familias, como el mandato de enseñar a los hijos esa verdad. La demanda de Moshe de ir con jóvenes y viejos, hijos e hijas, nos desafía, hermanos amados, a construir comunidades de fe inclusivas, donde cada persona es valorada y tiene un lugar en el servicio a Dios, reflejando el corazón de Yeshua que acogió a todos, ¿verdad? La Parashá Bo es una poderosa narración de juicio divino y redención incomparable, mis hermanos. Vemos la culminación de la confrontación en Egipto, la institución del memorial eterno de Pesaj y el nacimiento de Israel como una nación liberada. Nosotros, como creyentes en Yeshua, esta parashá es un vívido recordatorio de nuestra propia redención. Yeshua es nuestro Cordero Pascual, perfecto, cuya sangre nos libra del juicio y nos saca de la esclavitud del pecado. Él es la luz que brilla en nuestras vidas en medio de un mundo oscuro. Esta porción, mis amados hermanos, nos llama a vivir como un pueblo redimido y consagrado, fortalecidos en nuestra emuná por su sacrificio, caminando en obediencia gozosa por gratitud y siguiendo activamente las pisadas de nuestro Mashiach. Recuerda la importancia de la memoria, es decir, recordar los actos poderosos de Elohim, especialmente la obra de Yeshua, su resurrección, y la responsabilidad de transmitir esta emuná a las generaciones futuras. Mientras esperamos el retorno glorioso de Yeshua, la Parashá Bo nos inspira, mis amados hermanos, a vivir con urgencia santa, preparados con nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas, participando activamente en la construcción de su reino aquí y ahora, proclamando la liberación que se encuentra solo. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos acabado la porción de la semana número 15 llamada. Será hasta el siguiente Shabbat. Nuestro Abacadosh así lo permite. Le pedimos que nos vuelva a reunir nuevamente para continuar la lectura y reflexión sobre la siguiente porción. Será con nosotros hasta el siguiente sábado, si él así lo permite. Shavuot Tov, mis hermanos.